Todo comenzó en Belén, una pequeña aldea bajo el dominio romano. Una joven llamada María dio a luz a un niño, lo llamaron Jesús. Mientras tanto, en Roma, el imperio estaba en su máximo esplendor, gobernado por el emperador Tiberio. La ciudad de los Césares dominaba el mundo, conocido por su poderío militar y su economía basada en la explotación. Pero esta grandeza tenía un precio. Para sostener su maquinaria de guerra y su lujosa aristocracia, Roma aplicaba impuestos abusivos a sus provincias conquistadas. Y Judea no era una excepción. Los judíos sufrían bajo el peso de los tributos que no podían pagar. Debían pagar no solo al templo, sino también al imperio. Los republicanos, los recaudadores de impuestos, eran vistos como traidores por su pueblo, pues no solo cobraban para Roma, sino que aumentaban sus riquezas para ellos, exigiendo más de lo establecido. La pobreza se extendía. Muchos perdían sus tierras, otros eran encarcelados por deudas, e incluso algunos, por protestar, perdían hasta la vida. Y en medio de esta desesperanza surgió un hombre que traía un mensaje diferente. Años después, en las áridas tierras de Galilea, aquel niño había crecido. Con 33 años, Jesús comenzó su misión. Recorrió aldeas y ciudades, predicando el amor al prójimo, el perdón y la llegada del reino de Dios. Reunió a sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, este último, un recaudador de impuestos que, al conocer a Jesús, dejó su antigua vida para seguirlo. Pero su mensaje era peligroso. No hablaba de rebelión armada, como lo hacían los celotes, sino de un reino que no pertenecía a este mundo. Sin embargo, cada vez tenía más seguidores, por lo que esto preocupaba a los fariseos como a los romanos. Jesús sanaba enfermos, multiplicaba panes, caminaba sobre el agua. Sus enseñanzas conmovían al pueblo, pero irritaba a los líderes religiosos. Perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer. Para los fariseos, eso era una blasfemia. En Judea, Poncio Pilato tenía una sola misión: mantener el orden a cualquier costo. Jerusalén estaba al borde del estallido, y a la llegada de Jesús en Pascua encendió la chispa del conflicto. Montado en un burro, Jesús entró en la ciudad entre una multitud que lo aclamaba como el Mesías. En el templo, al ver a los mercaderes y acamistas enriqueciéndose con los impuestos religiosos, volcó sus mesas y los expulsó. Para los fariseos, esto fue la gota que colmó el vaso. Jesús debía morir. La traición vino desde adentro. Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos, lo entregó por 30 monedas. Durante la última cena, Jesús anunció lo inevitable: su traición, su muerte y su resurrección. En el huerto de Getsemaní, mientras oraba con angustia, los soldados llegaron. Judas, con un beso, marcó el destino de su maestro. Jesús fue arrestado y llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, quien lo acusó de blasfemia en un juicio ilegal, pero la condena final no dependía de él, sino de Roma. Ante Pilato, Jesús fue interrogado. El gobernador romano, escéptico, no halló culpa en él, pero temía una revuelta pusiera en peligro su cargo. Para calmar a los fariseos, ordenó que Jesús fuera azotado. En Roma, el Senado debatía sobre la estabilidad del imperio, pero en Jerusalén, Pilato tenía su propio dilema. Para evitar una revuelta, ofreció liberar a un prisionero en honor a la Pascua. La elección era entre Jesús y Barrabás, un asesino. La multitud, manipulada por los fariseos, eligió a Barrabás. Jesús fue sentenciado a muerte. Los soldados romanos lo golpearon, lo escupieron y le colocaron una corona de espinas. Luego lo obligaron a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Allí fue clavado y elevado ante la mirada de su madre, María, y sus discípulos. En su agonía, Jesús perdonó a quienes lo condenaron. Con sus últimas palabras, exclamó: todo está cumplido. En este instante, la tierra tembló, el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. Roma no lo sabía aún, pero el mundo acaba de cambiar. Su cuerpo fue colocado en una tumba sellada con una roca, pero 3 días después, la roca fue removida. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. Se apareció a María Magdalena, a sus discípulos, y les encargó una misión: llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. 40 días después,
ascendió al cielo. Sus discípulos se dispersaron, llevando su palabra a Roma, a Grecia, a Egipto, pero todos, excepto Juan, fueron asesinados por su fe. Ahora Juan, en el exilio, recuerda esas palabras y en su visión ve a Jesús una vez más. Su maestro le dice que su historia no ha terminado, por lo que un día regresará, porque la historia de Jesús es eterna.